Bueno, se vienen las elecciones, unas elecciones realmente relevantes, siempre lo son, pero más en este caso porque se trata de un gobierno que ha puesto en estas elecciones la expectativa de todo o nada. Así lo plantea Milei. Me parece que es un buen planteo, por la verdad que lo que está en discusión este domingo y que por suerte en la Argentina lo podemos definir en las urnas, lo podemos definir votando, lo podemos definir las grandes mayorías. Es por lo menos el mensaje del pueblo argentino. Porque Milei es presidente por una casualidad histórica. Por lo menos esa es mi interpretación. Milei es presidente producto de dos frustraciones. La frustración del antiperonismo que había representado hasta ahora el PRO, uno de los partidos que había surgido de la crisis de representación del 2001, que se erigió como la representación institucional de una derecha que en otras épocas tocaba las puertas de cuarteles y que conformó un partido, como viste que le dijimos, armen un partido y ganen elecciones, como lo hicieron, ganaron las elecciones, Macri fue presidente y fue un desastre como presidente. Entonces fue una frustración. Frente a eso, volvió el peronismo, que había hecho buenos gobiernos en los 3 gobiernos que le tocó, del 2003 al 2015, el de Néstor Kirchner y los 2 de Cristina, pero también fue una frustración, por otros motivos, pero también fue una frustración. Y Milei era el que no había estado, era la tercera opción. Y frente a esas dos opciones que no habían funcionado, bueno, el tipo es presidente. Ahora, nadie vota a una persona para que le baje el salario, para que lo reprima, para que endeude al país, para que deje niños sin medicamentos, para que deje a las universidades rotas, para que no haga obra pública, para que ponga en riesgo tu vida. El voto no es una carta abierta para eso. No es un cheque en blanco. Los votos que recibió Milei por los cuales es presidente no eran para que hiciera cualquier cosa y pusiera en riesgo la vida de millones de personas mientras mantiene el negocio para un grupito. Y este domingo va a ser el momento en el cual la sociedad argentina le puede dar el mensaje de que no era para eso que lo votaron. No era para eso. Y ya lleva 2 años de gobierno, ya no tiene excusas, ya no es lo nuevo frente a 2 frustraciones. Ya, y lamentablemente quiero decir, es una nueva frustración. Y no es una buena noticia que en la Argentina tengamos 12 años consecutivos de frustraciones con gobiernos de 3 signos distintos. No es una buena noticia. Porque significa que alguien que tenía 10 años, 12 años, 15 años en el 2015 y que no conoció en su vida activa, sea de recuerdos o sea política, lo único que conoció fue el macrismo, el albertismo y el mileísmo. Y es duro, son 12, es mucho tiempo. Así como fue un tiempo considerable, los 12 años del kirchnerismo, es un tiempo considerable 12 años de gobiernos donde caen los salarios, caen las jubilaciones, cae la industria, porque todo fue para abajo del 2015 para acá, todo. Y este domingo, creo yo, es el momento para decir eso y empezar a pensar en un futuro gobierno que levante a la Argentina de esas 3 frustraciones consecutivas. Y creo que es posible. Creo que es posible, creo que se está armando de a poquito, porque cuesta. Y cuesta sobre todo en un país donde están pasando cosas muy graves. Hoy, el presidente de la Argentina se va a juntar con el capo de JP Morgan, que, por eso la editorial se llama así, Avanza. Si JP Morgan ya manejaba buena parte de nuestras decisiones porque sus ex empleados y tipos de confianza estaban a cargo del Ministerio de Economía, ahora parece que va a ser todavía peor. Todavía peor. Y el gobierno, que insiste en decir que es el mejor gobierno de la historia, en los mejores ministros de la historia, el mejor... tiene que anunciar algo que es un cambio de gabinete
antes de una elección. En general pasa después, que es otra de las rarezas de este momento. En general los gobiernos hacen cambios en los gabinetes después de que les va mal en una elección. Ahora, como descuentan que les va mal en la elección, hacen el cambio de gabinete ahora. Y el que les renunció, nada más y nada menos, es el canciller, Gerardo Huertein. Un tipo muy vinculado a los grandes negocios en la Argentina, en medio de una situación en la cual la Argentina necesita de un canciller fuerte para lograr una mejor negociación, o por lo menos lograr algo por parte del único país con el cual se está relacionando, que es los Estados Unidos. Te renuncia el canciller antes del resultado electoral, cuando la ayuda de los Estados Unidos depende del resultado electoral. El mensaje es muy duro. Alguien me dirá, ya se venía hablando, acá Beldic lo contaba, que no estaba bien Huertein adentro del gabinete. Sí. Ahora, Donald Trump dijo, la ayuda que le vamos a dar a la Argentina depende de cómo le vaya el domingo en las elecciones. Yo, saben, tengo dos hipótesis. Una de que esto es literal, que es, le va mal al gobierno y Donald Trump se puede levantar e irse, lo cual nos deja en una situación de vulnerabilidad brutal, en la cual ya estamos, que es, dependemos del humor de un tipo como Donald Trump. Y la otra es que Donald Trump sea también una forma de negociar, que es, si te va mal te voy a sacar aún más cosas de las que te iba a sacar, si te iba normal o más o menos bien. Como sea, así nos ha dejado el presidente Milei y el ex canciller Gerardo Huertein. Ahora, Milei ayer en el cierre de campaña siguió insistiendo en que tiene el mejor gabinete de la historia. Mirá. También es cierto que a pesar de tener el mejor gabinete de toda la historia, de estar acompañado de ministros brillantes, de diputados que son leones en el Congreso, no podemos solos, necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Porque tienen que tener conciencia que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. Es por eso que les digo, y se lo decimos con experiencia, porque nosotros los que ya somos más grandes, ya dejamos pasar toda una vida con un país quebrado. No cometan el mismo error que nosotros. No desperdicien esta oportunidad. Bueno, es curioso porque el mejor gabinete de la historia no estaba subido ahí detrás de él y ya hay muchos cambios. Uno es el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que recuerden era abogado de narcos. Mariano Cunio Libarona defendía a Mario Segovia, el rey de la efedrina, preso, 13 años y pico de prisión. Abogado de genocidas, como entre otros los que participaron de la Noche de los Lápices. Abogado de violadores, como José Alperovich. E hizo una fortuna muy grande ejerciendo de esa forma. Un hombre que conocía muy bien el sistema judicial argentino, lo conocía incluso desde dentro del calabozo, porque estuvo preso Mariano Cunio Libarona por chorearse una prueba en la causa AMIA. Ese era el ministro de Justicia. Bueno, ya no lo va a hacer más. De hecho, tampoco era el ministro real, era Sebastián Amerio. No se sabe quién va a ser el nuevo ministro de Justicia. Recién lo contaba Beldic. Hay muchas especulaciones, a ver si se unifica con seguridad, quién asume o no. Lo concreto es que se quedan ahora sin el ministro de Justicia. Y sin el canciller, que vuelvo al tema, porque el canciller es un cargo recontra importante. Recontra importante, una figura muy relevante. Y Gerardo Huertein se va. Y asume en su lugar Pablo Quirno. Pablo Quirno es hasta ahora el secretario de Finanzas. Básicamente el que maneja la deuda. O el que nos endeuda todos los días un poco más dentro del equipo de Caputo. Está el comunicado de la oficina esta del presidente, ya blanqueando que Huertein deja de ser el canciller, ¿sí? Y que le agradecen y etcétera, y que en su reemplazo el nuevo canciller será Pablo Quirno, miembro clave, dicen, del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental en la construcción del milagro argentino. Dice, el licenciado Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo,
trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos. Bueno, este es el rol de Pablo Quirno, que fue felicitado, obviamente, por miembros del gabinete. Tenemos el tuit de Guillermo Francos, que también no se sabe si va a seguir como jefe de gabinete. Es una de las versiones que circula, que es uno de los que vuela también a partir del lunes. Está el tuit del propio Gerardo Huertain, que lo saluda y le dice: felicitaciones, Pablo Quirno, hiciste una gran labor como secretario de Finanzas y estoy seguro que como canciller continuarás trabajando con tu pasión y compromiso en beneficio de los argentinos. Está el tuit de su jefe, Luis Caputo: felicitaciones, Pablo Quirno, enorme profesional y persona, extraordinario trabajo en la Secretaría de Finanzas, confianza plena que harás un excelente trabajo en esta nueva etapa. Ahora, Pablo Quirno, que repito, es el hombre de la deuda. ¿Sí? Ese es su trabajo como secretario de Finanzas. Un tipo que ha llevado la deuda en pesos que ha generado este gobierno en una bola de nieve sideral, que alcanza 8 puntos del PBI ya. La bola de nieve de deuda en pesos de intereses capitalizables que armó este señor, Pablo Quirno, que ahora va a ser canciller. Entre otras tantas cosas, tiene dos características. Una, que trabajó 15 años en la JP Morgan. Entonces, una de las lecturas que se hace es: la JP Morgan no solo está a cargo del Ministerio de Economía, recuerden, Caputo laburó en JP Morgan, el vice de Caputo, José Luis Daza, laburó en JP Morgan, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, laburó en JP Morgan, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, laburó en JP Morgan, y Pablo Quirno laburó en JP Morgan. Era gerente para Latinoamérica, un cargo muy importante. Entonces, la lectura es: la JP Morgan avanza, ahora se queda también con Cancillería. Y lo interesante de todo esto es que además estos muchachos son unos dibujantes de declaraciones juradas fenomenales. Pablo Quirno, secretario de Finanzas, presentó su declaración jurada cuando llegó al gobierno. Y te digo, un dibujo total. O sea, presentó una declaración jurada donde a los poquitos días del gobierno todo su patrimonio eran $200.000. Posta, ¿eh? Todo su patrimonio eran $200.000 y no tenía una sola inversión financiera declarada. El tipo que fue 15 años director regional de una de las mayores financieras del planeta. Entonces, en el Museo de Bellas Artes sumamos la declaración jurada de Pablo Quirno a los dibujos que presentaron Caputo, Bausili y todos estos, que son prácticamente indigentes financieros, pese a que son los capos del mundo financiero. Pero además, el ahora canciller ni siquiera actualizó la declaración jurada para que sepamos cuánta guita hizo declarada siendo funcionario. Y no solo eso, sino que yo le pregunté a la Oficina Anticorrupción, porque a veces puede pasar que el funcionario la subió y no sé, hubo un problema informático, qué sé yo. Entonces yo hice un pedido de acceso a la información pública a la Oficina Anticorrupción. Y esto que les estoy mostrando es la respuesta oficial que me dio la Oficina Anticorrupción respecto de la declaración jurada de Pablo Quirno, ahora el nuevo canciller. Y dice, les marqué en amarillo. Primero me retan porque hay dos Pablo Quirno en el gobierno, eso es maravilloso. O sea, hay un homónimo. Pero bueno, me dicen: hay uno, Pablo Quirno, homónimo, que fue funcionario hasta 2019, no es él. Y después me dicen: el que vos preguntás se llama Pablo Quirno Magrane, es secretario de Finanzas, se desempeña desde el 11 de diciembre de 2023. Cabe señalar que a la fecha no se cuenta con información sobre la presentación de dicha declaración jurada. O sea, nuestro canciller no presentó la declaración jurada para que sepamos cómo cambió su patrimonio desde que llegó al gobierno de Milei hasta ahora. Esto tiene fecha 7 de octubre, que es el día que me contestó la Oficina Anticorrupción. ¿Qué sé yo? Igual repito, las declaraciones juradas las dibujan bastante, pero ni siquiera las presentan ahora. Es un montón. Pero bueno, la JP Morgan avanza, y así lo decía también ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el cierre de campaña de Fuerza Patria. Aún sin evaluar. Y luego, ¿qué le da carácter a un gobierno neoliberal? Su política económica. No está Marra, no está la hermana del ministro de Economía
nos trajo a Toto Caputo. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad, eh! Un tipo que se dedicó a emitir deuda 100 años, que ya no se endeudó con el Fondo Monetario y tuvo que salir corriendo del gobierno de Macri por los desaguisados y los desastres que hizo. Mirá que tenés que conseguir que te eche el Fondo Monetario Internacional cuando estás endeudando un país. Así es, Toto Caputo. Y la puerta giratoria, que no sé ni siquiera si gira, no sé para quién trabaja. A esta altura no sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionario del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio de Economía de la Nación. Es muy impresionante, porque yo sé que alguien va a decir, bueno, si vos tenés un país, bien, y tenés que manejar las finanzas de ese país, bien, está bueno que busques gente que sepa de finanzas. Bien, sí. Ahora, que todos los tipos que están en el Ministerio de Economía provengan de la misma financiera y usen el país como si fuera una mesa de dinero, que es lo que hacían en JP Morgan, no es lo que un país necesita. La imagen es brutal. Poné el día que hizo la cadena nacional, Milei. Pues esta fue una de las últimas cadenas nacionales de Milei. Y ya en ese momento veíamos esto de JP Morgan con el ministro de Economía, Caputo, JP Morgan. José Luis Daza, viceministro de Economía, ex JP Morgan. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, ex JP Morgan. Vladimir Berning, vicepresidente del Banco Central, ex JP Morgan. Y acá falta Kirno, que no estuvo en la cadena nacional, también es JP Morgan. Y hay un montón de gente que sabe de finanzas, no solo los que vienen de JP Morgan. Hay un montón. Y hoy, ese mismo presidente que está rodeado de 4 tipos de JP Morgan cuando anuncia las cosas en cadena nacional, hoy se junta con Jamie Dimon, que les muestra una foto simplemente para que lo conozcan, por si se lo cruzan en la calle le pueden hacer alguna pregunta de qué va a hacer con nuestro país. Es este señor. Curioso, no me había dado cuenta que hay un cartel de Exit justo al lado de su cara. No fue a propósito. Pero bueno, de salida estamos. Es este señor. El presidente de la Argentina hoy se junta con este señor, que es el CEO de la JP Morgan, o JP Morgan, o la JP Morgan, o como le quieran llamar, que está aquí en la Argentina, que vino justo casualmente, había un evento de JP Morgan justo en este momento, y justo después de que Pablo Kirno, que era el secretario de Finanzas que no presenta su declaración jurada y ahora va a ser canciller, anuncia que vamos a hacer un megacanje de toda nuestra deuda. ¿Y quién va a estar a cargo de ese megacanje? This man. Jamie Dimon. Suena como demonio, lo sé. ¿Y qué comisión se va a llevar este señor que hoy se junta con el presidente? ¿Por qué le dieron la reestructuración de nuestra deuda, este nuevo megacanje, a este señor? Ofreció cobrar una comisión más barata que sus competidores porque no es el único banco que lo puede hacer. O tiene que ver con las relaciones que aún mantiene con todos los ex empleados de JP Morgan, que son los que manejan nuestro Ministerio de Economía, nuestro Banco Central y ahora también nuestra Cancillería. Y que lo único que saben hacer es endeudarnos. Lo único. Ayer estuvo otro ex empleado de JP Morgan, Luis Caputo. Ministro de Economía es un decir, porque la verdad que ya no importa mucho lo que diga Caputo, lo único que importa es lo que diga Scott Bessent y el humor que tenga Donald Trump respecto de qué hacer con la Argentina. Pero estos muchachos que están a cargo una vez más del Ministerio de Economía, ayer explicaban que por qué fueron a Estados Unidos a pedir una vez más un rescate pese a que son los más capos del mundo. El año que viene se va a usar el swap. Bueno, por eso te digo, claro, eso es lo que te quería decir. Entonces, las necesidades de comprar reservas hoy no son las mismas que antes. ¿Para qué creen que fuimos a ver al Tesoro de Estados Unidos? ¿Y por qué el Tesoro de Estados Unidos hace eso con nosotros? Porque ve que el modelo es absolutamente certero. Entonces, Estados Unidos dice, Argentina no tiene un problema de solvencia,
tiene un problema financiero puntual porque todavía no tiene acceso a los mercados. Ahora, justamente, estamos yendo ahora a Estados Unidos para asegurar los pagos de los vencimientos de deuda de los próximos años. Entonces, ya tenemos la plata. Si hubiera refinanciamiento, bueno, pero si no lo hay, ya la plata la Ministro, tenemos. le quiero hacer tres preguntas más. ¿Va a haber cambio de gabinete? ¿El equipo económico se cambia? No, ¿No hay ningún tipo de cambio? Sí. no. Bueno, hay tanto para decir de esto porque Caputo dice que no tenemos acceso a los mercados internacionales y Trebuch no se le ocurre preguntarle por qué. Y no tenemos por culpa de Caputo. Porque teníamos, pero estas bestias, cuando gobernaron con Macri, tomaron toda la deuda que pudieron y cuando dejaron de poder tomar deuda en el sector privado, tomaron la mayor deuda de la historia de la Argentina y del FMI con el FMI. Violando el estatuto del FMI, violando lo que le podían prestar a la Argentina muy por encima de su cuota y violando toda la legislación argentina que decía que tenía que pasar por el Congreso, que tenían que hacer un expediente, que tenían que explicar cómo se iba a pagar. Nada, hicieron nada. No hubo ni expediente para tomar esa deuda. Y toda esa deuda fue para lo mismo que la deuda de ahora, para darle salida a los amigos de Caputo que estaban colocados en pesos y necesitaban dólares para salir. Siempre es para eso. Hacen negocios con el peso, que es el negocio que te puede garantizar Caputo cuando maneja la economía, y cuando ese negocio, y cuando la rueda de ese negocio se termina, necesita dólares para pasar esos pesos con los que agrandaron a dólares y rajar. Como no tiene los dólares, los pide prestado, y después lo tenemos que pagar todos. Lo hizo con Macri, y ahora lo está haciendo de vuelta con Milei. De hecho, dice que le piden guita a Estados Unidos, ¿para qué? Para pagar los vencimientos de deuda de enero y de julio del año que viene, que suman más de 8.000 millones de dólares. Y dice ya tenemos la plata, lo cual es una mentira. Pues la plata no está acá. Y si está acá no la están declarando. No está acá. La tiene Bessent. En todo caso es depender de que el día que tenés que pagar, llamás por teléfono a Donald Trump y decís, che, ¿me das la plata que me habías prometido? Y por ahí Trump en enero está en otra. Y te dice, ¿sabés qué? No. Pum. Eso es lo que están haciendo. Y encima, blanquean que están pidiendo más plata todavía. Mirá. Ayer el Tesoro intervino a través de dos bancos. El Tesoro ayer compró pesos, ¿sí? Sí, compró 400 millones, ¿cierto eso, ministro? No sé el número exacto, pero alrededor de eso, sí. Sí, y va a seguir comprando siempre que sea necesario. Mientras le parezca que es un precio razonable, claro. Sí. Sí, y Te digo otro comentario. O sea, y vos me dirás, no me lo sé si conoces, sabes, sí. Bessent es una persona que en el sector privado hizo su fortuna Sí. analizando monedas. Lo sé. ¿Y con esos pesos qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a comprar bonos? Sí, sí, invierte. Sí. Sí. ¿Vienen otros 20.000 millones, ministro? Vienen otro, a ver, estamos Hay trabajando. un swap de 20.000 millones. Sí, Y va a haber un swap préstamo hay efectivo swap de 20.000 20.000 millones y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones. Ya lo dijo el secretario del... ¿Qué es con un pool de Tesoro. bancos, ministro? No puedo dar detalles porque sabés que mientras no esté Ok. listo, pero el mensaje más importante de Bessent es: todas las herramientas financieras están arriba de la mesa para, Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas necesarias para que a los argentinos les vaya bien. Es buenísimo. Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas para que a los argentinos les vaya bien. ¿Por qué? De hecho, Donald Trump dijo todo lo contrario. Dijo, no. Esto beneficia a Estados Unidos. Segundo, Trebuch casi que le pregunta, ¿y qué va a hacer Estados Unidos con todos esos pesos con los que se quedó por los dólares que vino a vender acá? Y la cara de Caputo, bueno, van a comprar bonos. Y sí, claro, que los va a dejar quietos. O el día que se quiera ir, no se puede llevar los pesos. Va a pedir dólares. Y cuando pida dólares Scott Bessent, ¿de dónde los vas a sacar? O sea, que quedaste a tiro de que Scott Bessent te quiera reventar el país. Y después es cierto lo que dice. Scott Bessent hizo su fortuna personal apostando contra la libra, siendo parte del esquema de Soros. Ahora, en este caso no está apostando contra el peso. Teóricamente está queriendo sostener el peso.
¿Va a tener el mismo éxito? No están tan seguros en Wall Street de que eso funcione. El otro tema vinculado a Caputo que me parece importante resaltar es el de sus hijos. Ustedes saben que hay códigos que es no meterse con la familia de nadie, porque los hijos no son responsables de las cosas que hagan sus padres, ¿sí? Ni los padres tampoco son, o sea, gente grande. Ese código se rompió muchas veces, sobre todo cuando se metieron con Florencia Kirchner, con la hija de Cristina, a la cual acusaron a sus 13 años de ser parte de una asociación ilícita. Nosotros no lo hemos roto, no hemos hablado nunca de los hijos de Mauricio Macri porque no tienen ninguna responsabilidad ni están en los negocios en los cuales participa su padre, entonces ustedes no los conocen, no saben ni los nombres ni nada de eso. Y lo sostenemos eso. Hago esta introducción porque el que metió a sus hijos en todo esto fue Luis Caputo. Entonces ahora sí, periodísticamente estamos habilitados a hablar de qué rol cumplen los hijos de Luis Caputo en el gobierno de Milei, porque hasta ahora no lo sabíamos. Luis Caputo, en una respuesta muy violenta como está acostumbrado en Twitter, que le contestó a Delfina Rossi puso un tuit donde resumió un poco todo lo que está pasando. Dice, primer acto, Caputo trabaja en el JP Morgan. Segundo acto, Caputo ya ministro toma deuda impagable. Tercer acto, Caputo ministro nuevamente anuncia la recompra de esa deuda con asistencia, entre comillas, del JP Morgan y organismos internacionales, como se llama la obra. Y Luis Caputo le contestó a lo Caputo, violento, Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto, en eso tiene un punto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces lo que gano en el sector público. Ayer me escribió un gran empresario que veía como comentábamos esto y me decía lo mismo. Me dice, mirá, yo lo conozco a Caputo. Me dice, no te hace nada gratis. Y además, la información a la cual accede Caputo como ministro y las decisiones que toma Caputo como ministro son absolutamente impagables. Y lo que va a ganar luego de ser ministro, si es que no está ganando ahora, también. Dice Caputo, lo hago por la patria. Pero acá vino lo interesante y por eso hacía la introducción con el tema de los hijos. Dice, también tengo 2 hijos que trabajan conmigo. ¿Y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país para adelante. Entonces ahí Caputo blanqueó algo que nosotros no sabíamos. Y era que él tiene 5 hijos, que 2 de sus hijos trabajan con él en el Ministerio de Economía. Lo cual abrió un montón de preguntas. Primero, ¿cuáles? Ahora ya tenemos una pista que ahora les voy a mostrar. Pero primero, ¿cuáles de los 5? Segundo, ¿qué tareas tienen? ¿Qué responsabilidades? ¿A qué información acceden? ¿Con quién se reúnen? ¿Qué decisiones toman? ¿Cuál fue el criterio de contratación de los hijos de Caputo? Porque a los trabajadores estatales les hicieron rendir un examen diciendo que eran todos brutos. Después les fue bien a todos, ¿eh? ¿Bajo qué criterio los contrataron? ¿Dónde está la copia de esa designación? Porque aunque estén ad honorem, porque hay gente ad honorem en el Estado, en cargos políticos, tiene que estar la designación. No sabemos. Pero nadie trabaja gratis. Y los hijos de Caputo tampoco. Porque lo que están haciendo es acceder a información privilegiada por estar adentro del Ministerio de Economía, trabajando con su papá. Vos me dirás, bueno, sin trabajar también tienen acceso porque es su papá, pueden comer con él, pueden juntarse, su papá les puede mandar algo en el grupo de WhatsApp. Es cierto, sí, pero ya estar adentro directamente del Ministerio de Economía y toma otro carácter. No solo adentro del Ministerio de Economía, sino que ayer Gaby Sued y Noé Barral Grijera, en su programa acá en Batalla Cultural de la Noche, que les súper recomiendo, porque está buenísimo, encontraron algo interesante, que es a uno de los hijos de Caputo en el Quincho de Olivos. Entonces ya no es en el Ministerio de Economía. Esta planilla es de mayo del 2024 y es una juntada en el Quincho, como lo dice ahí, de la Quinta de Olivos. Es una planilla muy interesante, porque ahí están todos. Está Iñaki Gutiérrez, la pepona que fue temprano, se fue. Pero después llegan todos a morfar. Y llega
Martín Botier, del equipo económico, Felipe Núñez, del equipo económico, Federico Furiase, del equipo económico, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, Pablo Quirno, ahora canciller, Esteban Klein, Romero Krause, y ahí están los dos Caputo, que se los marqué en amarillo. Luis Caputo y Cristóbal Caputo. Cristóbal Caputo. Entonces, no sabíamos quiénes eran los dos hijos de Caputo que laburan con él. Ahora por lo menos tenemos esta pista de que uno es Cristóbal Caputo, que es uno de sus hijos. Caputo tiene 5 hijos, repito, 3 varones, 2 mujeres. ¿Dónde labura, o por lo menos así figura en el sistema Gnosis, Cristóbal Caputo? Bueno, en el sistema Gnosis, con actualización al 21 de octubre del 25, Cristóbal Caputo figura laburando en relación de dependencia, no ad honorem. Y su experiencia laboral, las empresas por las que pasó, y hay que ver si sigue laburando en alguna de ellas, una es Invertir en Bolsa, Sociedad Anónima, y otra es Balance, otra de las grandes empresas de finanzas de la Argentina y de forma global. Entonces, ¿qué hace el hijo de Caputo en el quincho de la Quinta de Olivos con todo el equipo de económico si labura en el sistema financiero? Es muy interesante lo que encontraron Gaby Sued y Noé Barral Grigera ayer. Porque no tiene nada que hacer en el quincho el hijo de Caputo. Fue a acompañar a su papá, ya es un chico grande. Bueno, qué sé yo, Jonathan Viale fue con sus hijos también a comer con el presidente. Pero, qué sé yo. Y fue un día notable, volvés y podés a la planilla, porque es notable, no solo fue Caputo con su hijo, sino que morfaron, estuvieron de 1 a las 4 de la tarde, y después hubo cine. Y miren quién fue ese día también. Diego Españolo. Una de las 34 veces que Españolo fue a juntarse con Milei, fue ese mismo día donde estuvo también el hijo de Caputo. Hubo cine, Diego Españolo, Juan Carlos de Pablo y Juan Mayol, que es un encuestador que trabaja para Milei. Y ahí estuvieron desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Así que eso debe ser un domingo, si mi análisis no me falla. Bueno, ¿cuál es la tarea de Cristóbal Caputo, Luis? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué define? ¿Qué decisiones toma? ¿A qué información accede? Van a tener mucho que explicar. Pues estos son todos negocios. Hay otro hijo que labura en Invernea, que es una sociedad para hacer negocios agropecuarios que creó Juan Paso, el titular de Arca. Hay otro que labura también en los estudios más importantes de la City porteña, donde se arman los negocios. Por ahora tenemos la pista. Yo ya le pregunté a Caputo, estoy esperando que me conteste, pero por lo menos con uno de sus hijos, con Cristóbal Caputo, fue a morfar un asadito un domingo en el quincho presidencial de la Quinta de Olivos. Bueno, en este contexto fue el cierre de campaña ayer de Javier Milei y dijo, entre otras cosas, esto. Mientras que en otros países pasar 3 o 4 reformas estructurales puede demandar un año, nuestro ministro de Desregulación, el coloso Federico Sturzenegger, metió 10.000 reformas estructurales en 20 meses. Por eso, no tengan dudas, somos el mejor gobierno de la historia. Bueno, ese es el otro personaje que hay que ver dónde quedará a partir del lunes, que es Federico Sturzenegger. En este momento es el ministro de Regulación a favor de empresas amigas que quieren que les cambien algunas cositas en las resoluciones para ganar un poco más de plata. Eso dice la tarjeta de Sturzenegger. Forma parte de un consejo asesor que creó el FMI. Es un tipo de mucha confianza en el FMI, más que Caputo. Y efectivamente hizo un montón de reformas estructurales, desde algo ilegal, que fue escribir el decreto 70-2023 cuando no era funcionario. Federico Sturzenegger redactó el decreto 70-23 sin ser funcionario y eso es ilegal. Ya eso solo es motivo de nulidad porque
un decreto es un procedimiento administrativo. Y la ley de procedimiento administrativo dice que los procedimientos administrativos tienen que tener dos condiciones. Primero, que lo haga un funcionario público. No era funcionario público. Segundo, que cada tema que toca tenga un informe detallado de cada área involucrada en los temas que toca ese decreto, explicando el porqué. Y tampoco existió eso. O sea, ese decreto es nulo de nulidad absoluta. Está vigente hace 2 años. Y lo escribió ese coloso, que efectivamente hizo un montón de modificaciones estructurales que te ponen en riesgo. Una puntual, simplemente para tener un ejemplo, desreguló el control sobre los frenos de los autos. Imagínate eso. Y de ahí, un montón. Y Milei ayer también dijo que reconoció que están llegando raspando al domingo y que en realidad ahora, después del domingo, es que empieza la posta de su gobierno. Mirá. Durante el primer año pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la historia argentina. Nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir. Y a partir del mes de febrero empezaron a poner en marcha la máquina de impedir. Y a pesar de ello, y de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. Ok, bueno, supuestamente vivíamos en un país que era un fenómeno económico, un boom a principios de año, todo andaba bárbaro, y porque el Congreso sacó 4 leyes. Una diciendo páguenle un poquito más a los jubilados. Otra diciendo, che, las personas con discapacidad necesitan que se garanticen sus derechos. Otra que dice, che, que no se mueran más niños. Y otra que dice, la guita que le está choreando a las provincias, devolvéselas. Eso hizo que ese fenómeno, que todo andaba bien económico, terminara en esto. Donde, ahora lo va a repasar Candevoto, volvió a dar mal el consumo en los supermercados, donde caen los salarios y no hay ningún salario que se haya recuperado a lo que asumió Milei, donde las jubilaciones no se recuperaron, donde está destrozando nuestro sistema científico, donde la industria está funcionando a la mitad, donde cae el comercio, donde todo cae. Y es todo culpa de 4 leyes que sacó el Congreso, que encima no las aplican. O sea que, aunque fuera así, no las están aplicando. Así que tampoco debería ser un agujero fiscal eso. Bueno, ese es Milei, que dice que a partir del lunes todo cambia. Bueno, Caputo dice que no, que a partir del lunes no cambia nada y que todo va a seguir igual. Mirá. El resultado del domingo, ¿puede modificar el rumbo? No, en nada. ¿En nada? Nada. No cambia absolutamente nada. Sí. La política económica sigue exactamente igual. Me preguntaron ya 80 veces. Sí, por las bandas dije, cambiar, te lo voy a preguntar. No cambia absolutamente nada. ¿Más amplias tampoco? Nada. Todo sigue exactamente igual. ¿Todo sigue de acuerdo al plan, como dice el presidente? Sí. Todo sigue exactamente igual. Es un cuento O sea, nosotros ya hemos visto esto varias veces. Pero en nuestro mandato que tratan de instalar cosas. Pasó en enero del 2024, en julio del 2024, en marzo del 2025 cuando íbamos a salir del fondo y no podíamos hablar. Y entonces, acordate, decían, no, el fondo les pide una devaluación de... Bueno, la gente escucha todas esas cosas y en un país, digamos, volátil como el nuestro, reacciona en consecuencia. Pero sepa la gente que no va a cambiar nada, ¿no? Bueno, qué sé yo. Está bien. El lunes vemos. Pero dice el ministro de Economía que depende del humor del presidente de los Estados Unidos y de un tuit del secretario del Tesoro de los Estados Unidos que el resultado electoral del domingo no cambia nada. Entonces, ¿por qué le ponen tanta energía? ¿Por qué es la elección más importante? ¿Por qué a partir del lunes cambia todo? ¿Por qué es la última oportunidad? Chicos, pónganse de acuerdo en el discurso. O es la última oportunidad de cambiar el mundo o el resultado del domingo no cambia nada. Pero las dos cosas a la vez no se pueden decir.
Se las puedes decir a Trebuch, pero la verdad que al resto de la sociedad no le puedes decir, esta es la elección más importante del mundo, pero si pierdo no cambia nada. Dale, es como diría Navarro, te toman por boludo. Bueno, ayer también dijo Caputo que tienen el esquema de bandas perfectamente calibrado. Mirá. Estamos en un esquema de bandas que están perfectamente calibradas, tenemos un banco central perfectamente capitalizado, tenemos fundamentos económicos como Argentina no tuvo nunca, y tenemos un soporte ahora financiero de Estados Unidos como ningún país en el mundo nunca recibió, ni siquiera México en el 94. O sea, estamos frente a una oportunidad histórica. O sea, Esteban, el país más importante del mundo te está diciendo, quiero que le vaya bien a los argentinos. Si sigue en este camino, vamos a hacer lo que sea necesario para que a los argentinos les vaya bien. O sea, el propio ministro de Economía de la Argentina reconoce que dependen de Estados Unidos. Qué complicado, y por eso, repito, este domingo hay una oportunidad fuerte y por suerte la democracia nos da estas oportunidades, así como en el año 46, que era Braden o Perón, nos da estas oportunidades este domingo de decir Trump o Argentina. La verdad que no vota Donald Trump acá, Scott Bessent no es candidato a nada, simplemente han visto una oportunidad, que es que tienen un tipo en la Argentina que es fanático de ellos, que está dispuesto a someterse, a entregar cualquier cosa, y entonces ven una oportunidad a dos bandas, de Scott Bessent de hacer negocios, por lo menos para sus amigos, y todo indica que personales también, y segundo, de quedarse con un país. Baratito. Baratito. Y este domingo hay una oportunidad electoral de decirle a estos muchachos, mira, no está en venta, y el pueblo argentino le dice a Donald Trump, mira, no queremos. No thanks. Vuelva pronto y queremos tener una relación inteligente con ustedes. Quiero poner uno más de Caputo, el 35, porque insiste con esta cuestión de que el problema es el comunismo en la Argentina. Mirá. Hoy tenemos un problema como país. A mí me gusta decir que nosotros, para graduarnos de país serio, necesitamos tener menos volatilidad política. No puede ser que la discusión sea este camino o el comunismo. Eso no existe más en ningún país, ni siquiera en los países en los que gobierna la izquierda. Vos ves, qué sé yo, Chile, que gobierna la izquierda, México, ¿sí? La autopista es esa. La autopista es esa. ¿Sí? Y nosotros podemos ir un poquito más por la derecha, por el centro, por la izquierda, pero nadie va para el otro lado. La discusión de si la autopista es esta o se va para el otro lado, no la tiene prácticamente nadie. Entonces nosotros tenemos que terminar con esa volatilidad política. Por eso te digo que es más importante esta. Ojalá en el 2027 haya una alternativa de gobernadores, peronistas o lo que sea, racional. Ok, o sea, nadie está discutiendo comunismo, Luis. Y al que ustedes llaman comunista es Axel Kicillof, que está lejísimo de ser comunista. En fin, creo que el problema es que, una vez más, es como el viejo decreto 4161 esto. O sea, quieren que esté prohibido nombrar al peronismo, nombrar a Perón, nombrar a Evita, cantar la marcha peronista. Y todo lo que hicieron de verdad, en la Argentina estuvo proscripto. Con argumentos como este. El país va hacia un lado, no podemos vivir con el peronismo. Bueno, yo creo que este domingo, una vez más, van a tener que aprender a convivir con el peronismo. Che, 9:22, voy a cumplir una promesa, porque si no nos van a